Muy buenos días, hermanos. Un saludo muy cordial para todos los que a esta hora de la mañana ya entran en comunicación con la Misión Cristiana Mensaje de Libertad a través de las redes sociales. Cordial saludo para los que están escuchando, viendo este mensaje aquí en Bogotá, en Cundinamarca, en Ibagué, en el departamento del Meta y en otras ciudades de nuestro país. Lo mismo que nuestro cordial saludo de bienvenida a todas las personas que a esta hora están llegando también a escuchar y ver este mensaje a través de Facebook, de WhatsApp, de YouTube y se encuentran fuera de nuestro país. Estamos saludándoles desde Fusagasugá, Colombia. Esta es la Misión Cristiana Mensaje de Libertad. Y estamos aprovechando este tiempo de cuarentena pues para estudiar, para orar, para reflexionar sobre toda esta situación que está pasando. Y pues vamos a tratar hoy un tema que tiene mucha relación con todos estos sucesos, porque indudablemente, pase lo que pase, Dios tiene el control. Él es el soberano. Algunas veces estos virus, estas pandemias, vienen originadas por Él, otras Él las permite, pero con algunos propósitos especiales. Entonces, en ese orden de ideas vamos a orar para darle la bienvenida al Espíritu Santo. De hecho lo tenemos, pero para ese avivamiento, que nos enseñe, que nos ayude y que todo lo que hagamos sea para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias por esta maravillosa mañana y por el privilegio que nos das de hablar de ti, de tu preciosa palabra. Gracias por mis hermanos en la fe del Centro Cristiano Mensaje de Libertad, que a esta hora están interesados en ver y escuchar este mensaje. También un cordial saludo para las personas o los hermanos en Cristo de otras denominaciones que están muy interesados en escuchar, y a las personas que no son creyentes también les damos la bienvenida. Dios tiene planes y propósitos para todos. Y a nuestros queridos hermanos y amigos en los Estados Unidos, en Australia, en diferentes países les damos la bienvenida. Y que sea el Espíritu Santo enseñándonos, hablándonos a cada corazón, que no sea el hombre, sino que seas tú directamente, Padre Santo. Te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús, con acción de gracias. Amén. Bueno, hoy aquí la iglesia en casa está con mi esposa y nuestros 2 hijos. Y sabemos que ustedes en sus hogares también están en familia, algunos, con esposa, esposo, con hijos. Hay algunas personas que están solas, pero nunca están solas, siempre está ahí la presencia del Señor. Estamos trabajando todos los días en la mañana y en la noche con mensajes, con canciones cristianas a través de Radio Mensaje de Libertad, y de verdad que estamos muy contentos, un poquito agotados. De verdad que es un trabajo arduo, pero lo hacemos con mucho gusto para la honra y la gloria de nuestro Señor. Gracias por los hermanos que apoyan, dándonos comentarios, sugerencias. Todo esto lo recibimos para mejorar. Y lo que queremos es cada día hacer mejor las cosas para honrar a nuestro amado Dios. Vamos a empezar porque el tiempo vuela, como dicen, y hoy más que nunca queremos que el tiempo vuele por esta situación que estamos viviendo. Pero precisamente durante este programa vamos a hablar el porqué de estas pandemias, desde cuándo vienen sucediéndose y el motivo, el origen y el propósito. El tema que trataremos hoy lo hemos denominado palabras de confrontación y consolación. Y vamos a leer una parte de la Biblia en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7. Es muy conocido por el pueblo cristiano este tema, pero hoy lo vamos a tratar de una manera práctica, haciendo una aclaración, que estas palabras fueron dichas para el pueblo de Israel. El Señor, en un encuentro que tuvo con el rey Salomón, le dijo estas palabras, pero también nos dice la Biblia en el Nuevo Testamento que esas palabras del Antiguo Testamento también se escribieron para nuestra enseñanza y para nuestro aprendizaje. De manera que personalmente le doy cabida en este tiempo
a este pasaje que tenemos en la Biblia y a otros que vamos a tratar hoy, porque vamos a hablar un poco del Antiguo Testamento. Dice la palabra del Señor en segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versos 12 al 14. Aquí hay un pacto con Salomón. Voy a leer desde el 11, literalmente. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Y atención a lo que le dice el Señor a Salomón: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, y si os enviare pestilencia a mi pueblo, le está diciendo el Señor a Salomón, si yo hago todo esto, porque ha habido desobediencia, idolatría, y si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Creemos que habían pasado varios años desde que se produjo esta construcción del templo y la casa del rey, y desde en ese momento Salomón oró y pasaron años y ahora el Señor contesta la oración. Esto nos enseña que el Señor no contesta las oraciones en algunos casos cuando uno quiere, con la inmediatez que uno quiere, sino Él en el momento oportuno da la contestación oportuna. Hoy la raza humana se encuentra confundida enfrentando un enemigo silencioso, microscópico, numeroso, que en pocos días convulsionó el mundo. Lo han llamado o denominado el coronavirus o COVID-19. Esto convulsionó al mundo porque hace 2-3 meses nadie se imaginaba lo que está sucediendo en el mundo, la cantidad de contagiados y la cantidad de muertos que supera, creo que, los 13,000. Pero mire cómo cambian las cosas de un momento a otro. Y mientras que con las sabidas consecuencias algunos países están superando esta pandemia, acá en Colombia tristemente la estamos comenzando a vivir. Ya por lo menos China, que dicen fue donde se originó, ya ha superado esta crisis o la está terminando. España también, Italia también, con la cantidad de muertos y de contagiados, pero desafortunadamente en Colombia hasta ahora estamos entrando a vivirla. Pero igual de triste es que en el mundo, aparte de los más de 13,000 muertos por la epidemia, en el mismo tiempo, mucha atención, más de 15,000 niños han muerto de hambre, y también en el mismo tiempo que lleva esta pandemia, millones de niños han sido abortados. Alguien me puede preguntar, bueno, pero ¿qué tiene que ver este comentario con lo que está pasando? La verdad es una. Traigo este comentario en el ánimo de que entendamos que estos actos, la muerte de estos niños, por aborto, por hambre, más otros igualmente desastrosos, al igual que los desaciertos de los creyentes, Dios no los pasa por alto, porque entonces no sería un Dios justo y santo. Dios en ocasiones propicia estas crisis y en otras las permite para llamar al incrédulo a conocerle y al pueblo de Dios al crecimiento espiritual. O sea que esto tiene propósitos para el mundo que no conoce a Dios, para que le conozca, para que se acerque a Él, pero también para el creyente, para que siga subiendo su madurez espiritual. A ver, Dios no pasa por alto el pecado. Por eso hablé de unas estadísticas, de una cantidad de masacres que se han cometido. También de los errores en las iglesias, en sus líderes. Dios no pasa por alto el pecado. Las pandemias han llegado a la humanidad durante todo el tiempo de existencia. Desde el comienzo de la creación hasta hoy ha habido pandemias, unas mucho más tremendas que otras.
tanto los habitantes del Antiguo Testamento como los del Nuevo siempre se han encontrado en medio de pestilencias. En el tiempo de Jesús también las hubo. En el tiempo pasado, en el Antiguo Testamento, Dios usó frecuentemente profetas para ayudar al pueblo a entender que alguna de estas circunstancias calamitosas eran el fruto de su mano directamente, Dios obrando con un propósito específico, como lo dice el profeta Amós en 4:13. Y los voy a invitar ya ahora, voy a invitarlos a que nos traslademos a Amós para mirar una situación que allí se presentó. La comodidad que estaba viviendo el pueblo de Dios lo llevó a la avaricia, hipocresía espiritual y falsa seguridad. El pueblo decía creer en Dios, pero vivía de espaldas a Dios. Hoy la mayoría de los seres humanos dicen creer en Dios, pero su corazón está muy lejos de Él. Yo me voy a ir a buscar a este profeta menor, Amós, y él nos trae una enseñanza muy interesante a esta hora de la mañana. ¿Por qué? Porque vale la pena que la tengamos en cuenta. Y nos dice textualmente la palabra del Señor en Amós, capítulo 4, verso 4 en adelante, y tiene un subtítulo ahí la Biblia Reina Valera, la que estoy leyendo, versión del 60, aunque castigado, Israel no aprende. Id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión, y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. Y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado, y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia de 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover, sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban, con todo no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga, la langosta devoró vuestros muchos huertos, y vuestras viñas, y vuestros higuerales, y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto, maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro con tu Dios, oh Israel, porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová Dios de los ejércitos es su nombre. Este tema de Amós capítulo 4, verso 13, lo vamos a ver de una manera práctica para comprender el por qué lo traemos en esta mañana a leerlo, a compartirlo, relacionándolo con el tema que estamos viviendo. Aunque castigado Israel no aprende. En Amós 4:6 leímos, y os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades. Ese os hice indica que el Señor es el que tiene el control y viene de mano de Él. Esto que le estaba sucediendo vino de mano de Él al pueblo de Israel. ¿Y qué dice el verso 6? Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. En Amós 4:7 dice, también os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor en el verso 8? Con todo esto no os volvisteis a mí, dice Jehová.
Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Y dice la palabra del Señor, con todo esto no volvisteis a mí, dice Jehová. Amós 4:9, os herí con viento solano y con oruga. ¿Y qué pasó? Pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Y dice en Amós 4:10, envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Y en el 11 nos dice Amós 4, os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra. ¿Y qué sucedió? Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. ¿Qué queremos decir con esto? Que por más que el Señor ha querido llamar la atención y la sigue llamando hoy en día, el pueblo siempre ha sido desobediente. Y nos acordamos de un verso que hay en Apocalipsis después de que está sufriendo la humanidad tanta tribulación, y dice la palabra del Señor, y ni aún así se convirtieron los hombres. Y hasta hoy no se han convertido. La mayoría de la humanidad rechaza, no quiere saber de Dios. Y aquí lo que estamos trayendo a colación este tema es para poder ilustrar cómo ha sido de terca la humanidad con el Señor, cómo hemos sido de desobedientes. Y el Señor propició pandemias, plagas, dejó de enviar la lluvia sobre las cosechas, se secaron los cultivos, y ni aún de esta manera los hombres venían a Dios. Siempre, como dice Romanos, no hay quien busque a Dios, no hay quien dé gloria a Dios. Por una sencilla razón: el pecado adormece la conciencia y esclaviza la voluntad. Cuando hay pecado, cuando va creciendo y subiendo el pecado en el ser humano, en una comunidad, en una familia, en una iglesia, en un pueblo, el pecado adormece la conciencia, cauteriza, como que nadie se da cuenta de lo que está sucediendo, y viene a ser esclavizada la voluntad. Ahora vamos a ver los moabitas y amonitas cuando intentan destronar a Josafat. Josafat fue un rey relativamente bueno. Claro que cometió errores, pero algo que tuvo Josafat fue que quitó las aceras y quitó la idolatría del pueblo de Israel, y el Señor esto lo tuvo en cuenta, y para él también hubo bendición. Ahora vamos a ver, estimados hermanos, queridos amigos que a esta hora están en sintonía, cuando los moabitas y los amonitas intentan destronar a Josafat. Ahí vamos a ver rápido un relato de lo que hizo este hombre, que aunque tuvo errores, Dios le dio gracia y también le dio victoria justo cuando estaba en una crisis tremenda al verse atacado por estos ejércitos enemigos. Voy a leerle rápidamente, textualmente. Hoy vamos a leer bastante, pero va a ser muy rápido, porque vale la pena tener en cuenta el contexto de lo que estamos tratando referente a las pandemias, a estas situaciones difíciles por las que atraviesa la humanidad y que estamos atravesando también los colombianos. Dice: victoria sobre Moab y Amón. Pasadas estas cosas, ¿cuáles fueron estas cosas? Josafat acababa de nombrar jueces y el pueblo de Israel estaba en paz y en prosperidad. Pero de repente, en esa paz y en esa tranquilidad, vienen momentos difíciles. Entonces dice la palabra del Señor: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, de Siria, y aquí están en Hasesontamar, que es en Gadi. Entonces, ¿qué pasó? Él tuvo temor como ser humano, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Interesante que cuando supo esta noticia, Josafat no salió corriendo ni salió a buscar aliados, sino inmediatamente se preocupó, tuvo miedo y, dice la palabra del Señor, humilló su rostro para consultar a Jehová. ¿Y qué pasó? Que hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. ¿A quién le estaban pidiendo ayuda? Al que todo lo puede,
al que da las victorias. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo Josafat: Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo o pestilencia, vea, pestes, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Interesante que aquí está la palabra pestilencia, hablando de peste, de pandemia, pero también hay una palabra interesante: porque tu nombre está en esta casa. Y dice el Señor por allá en 7:14, que ahora vamos a mirar: si me invocares donde mi nombre es invocado. Y donde se invoca el nombre del Señor, hermanos, Él está ahí cuando se hace con sinceridad, con un corazón dispuesto. Vamos al 10, segundo de Crónicas 20:10. Ahora pues he aquí, dice Josafat, los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, sigue orando él, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y en este momento el mundo no sabe qué hacer. Y toda Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaí, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Más de 300 veces se dice en la Biblia: no temáis, no tengas temor, no tengas miedo. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá oído estas palabras, ¿para qué peleéis vosotros en este caso? Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Qué palabras de confianza. En este momento son palabras de fortalecimiento. No teman. Vamos a enfrentar esto en la fe, porque el que va a pelear es el Señor. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Qué relación tan buena la de estos hombres con el Señor. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coad y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿Qué está diciendo Josafat? Vamos a frentear esta guerra, el Señor está con nosotros, no pasemos por alto lo que nos han dicho los profetas, y creed en el Señor, en el Dios del cielo. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. ¿Qué tal esta confianza? En medio de esta situación, en medio de un ejército tan grande,
cuando vienen a ser atacados, se ponen a cantar, se visten para la ocasión, para alabar y glorificar al Señor. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, escuchen esto. Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos, y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra, muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos con alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Qué prosperidad, qué bendición, qué regalo. Por una razón: confiaron en el Señor, obedecieron la palabra del Señor a través de sus profetas, y no solamente el Señor los sacó en victoria, sino que los trajo con todas las riquezas. Y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje del valle de Beraca hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén, y Josafat a la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo, librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová, y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Ahora, ¿cómo analizamos esto? En 2 de Crónicas 23 dice la palabra del Señor: entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Esto es una buena enseñanza para nosotros. Hay preocupación, hay temor, hay ansiedad, pues incluso ahora que estamos en casa, podemos adelantar ayunos, podemos hacer oración. 24 dice: y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también los de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces, ya en el 20:12 dice: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros, no sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. 20:13, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Esto es interesante. No hicieron oración ni ayuno exclusivamente cierto sector o los líderes o un grupo específico, sino todo Judá se encontró en ayuno y en oración. ¿Por qué? Porque cuando se presenta una situación como esta, no tiene en cuenta estratos sociales, no tiene en cuenta academia, ricos, pobres, como lo que estamos viendo. Una pandemia de esta se lleva por delante al que sea sin hacer discriminación. 20:15, y dijo: oí Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Estoy haciendo un breve repaso porque ya hemos leído, pero tenía que entrar en ese contexto para no sacar versículos aislados. En el 17: no habrá para qué peleéis vosotros en este caso, paraos, estad quietos. ¿Por qué? Porque la salvación es de Jehová. Cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme Judá y moradores de Jerusalén. Y estas palabras son extraordinarias en medio de una situación de conflicto: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Ahora estamos viendo algo en esta situación que estamos viviendo en Colombia, en Cundinamarca y aquí en nuestra ciudad, que las personas no obedecen, no le creen al alcalde, no le creen a las autoridades, no le creen a quienes determinan órdenes en el ánimo de salirle al paso
a esta pandemia. No le hacen caso al gobierno departamental, tampoco a la presidencia de la República. Hemos visto lo que está sucediendo en Bogotá. No obedecen. Y mire lo que está diciendo Josafat: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Si hoy en día, trayéndolo al momento en que estamos viviendo, somos obedientes, es la mejor forma, el mejor antídoto para la situación que estamos viviendo. La obediencia, que consiste en el aislamiento. 2021, y ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen. Sé que muchas personas en este momento están en sus casas. Qué bueno poder cantar, alabar y glorificar al Señor. Mientras los demás están trabajando, mientras el virus sigue haciendo estragos, nosotros podemos estar alabando y glorificando el nombre del Señor. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, ese es el mejor armamento, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. ¿Qué estaba sucediendo, queridos hermanos? Mientras ellos están alabando y glorificando a Dios con fe, el Señor está luchando por ellos. Y mientras nosotros estemos en casa alabando, glorificando, meditando en la palabra del Señor, Dios estará trabajando en lo que Él sabe que es mejor para nosotros. Estos libros nos tienen una enseñanza que podemos aplicar en estos días, independientemente que son del Antiguo Testamento. Muy bien, ahora ya Josafat mira hacia el desierto desde la torre de ubicación y solamente vio muertos por todas partes. Luego vinieron a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchísimas riquezas, vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tome y lleve, tantos que no los podían llevar. Imagínense el botín, hermanos. 3 días estuvieron recogiendo ese botín, que era mucho. ¿Por qué? Producto de la fe, producto de la obediencia. Una cosa: Dios prospera la obediencia. Dios bendice a sus hijos que ponen cuidado atentamente y obedecen las palabras del Señor. Y todos los de Judá y Jerusalén, y Josafat a la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén, que contentos, gozosos, porque el Señor les había dado ese gozo. ¿Cómo? Librándolos de sus enemigos. Y en el 28 vinieron con salterios, arpas, trompetas a la casa del Señor. Imagínense la fiesta. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Quiero decirles algo y quiero aclararles algo. El Dios de Josafat es el mismo Dios que tenemos nosotros. Es el mismo Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el mismo Creador del universo, que tiene el control sobre su creación. Algo interesante de los tiempos de adversidad como este es que nos impulsa a buscar más de Dios, que tiene el control de cada componente, de cada molécula del universo. Dios tiene el control, como lo vimos aquí en 2 de Crónicas 21:30. Alguien me puede preguntar, bueno, ¿y estos temas del Antiguo Testamento se relacionan? Ahí lo vemos. Estaban en crisis, ejército grande. Alguien puede preguntar, bueno, ¿y estos temas del Antiguo Testamento tienen alguna relación? Lo acabamos de ver. Ellos se iban a enfrentar a un enemigo poderosísimo. Nosotros tenemos allá afuera, hermanos, un enemigo poderosísimo. Poderosísimo. Pero, ¿por qué traemos a colación este tema? Porque tenemos el mismo Dios que nos defiende, que nos da la victoria. No sabemos cuándo va a pasar esto, pero sabemos y confiamos en que el Señor nos dará la victoria. El virus que hoy enfrentamos es más poderoso que el ejército que atacó a Josafat, y ellos estaban sin fuerzas. Igualmente hoy, si todas las naciones del mundo se unieran con todos sus recursos para enfrentar esta epidemia, no tienen la fuerza suficiente. ¿Por qué me atrevo a decirle? Por las estadísticas, como lo demuestran las estadísticas de infectados y muerte. Hasta ahora no se ha podido ganarle al coronavirus. En algunos países ya está menguando, pero en el mundo la situación está muy complicada. Josafat y su pueblo no sabían qué hacer. La comunidad internacional tampoco sabe qué hacer en este momento. Josafat y toda Judá
pudo llenarse de pánico o llenarse de Dios. Nosotros hoy en día, ¿qué podemos hacer? Llenarnos de Dios. ¿Cómo? Como lo hizo Josafat. Él y el pueblo buscaron a Dios, confiaron en Él y encontraron la victoria. Toda situación, por difícil que sea, dice la palabra del Señor, habrá algo difícil para mí, mientras haya confianza en Él, no importa lo que suceda, el Señor a sus hijos nos dará la victoria. Hoy los cristianos estamos confiando en el poder, amor y fidelidad de Dios, porque Él puede hacer lo que nosotros no podemos hacer, que es salir victoriosos. No lo podemos hacer por nuestra cuenta. Él nos va a dar la victoria. Dios aparece al rey Salomón. Ya estoy empezando a llegar a la parte final y voy a citar al rey Salomón porque aquí vamos a encontrar uno de los pasajes con el que comenzamos el tema de esta mañana, que está relacionado con la oración, con la humillación, con la búsqueda de Dios, pero también con la conversión. Quizá habían pasado varios años cuando Dios confirmó que había oído la oración de Salomón. En 2 de Crónicas 7:12, como ya lo leímos, y el Señor se apareció a Salomón de noche y le dijo: he oído tu oración y he escogido para mí este lugar como casa de sacrificio. 7:13. Mira, Salomón, si cierro los cielos para que no haya lluvia, porque tengo todo el poder, o si mando la langosta a devorar la tierra, o si envío la pestilencia entre mi pueblo, yo lo puedo hacer, Salomón. Claro que lo puedo hacer, pero mira acá estas palabras, hermano. Mírelas, por favor. 7:14. Y se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. El Señor le dice a Salomón: mira, Salomón, si yo hago estas cosas y el pueblo entiende mi soberanía y me busca en oración, obtendrán respuesta a ese clamor. Ese es el Dios que nosotros tenemos, que cuando hay actos de fe, Él inmediatamente resuelve situaciones. Entonces dice el Señor, porque es el verso clave de esta enseñanza, lo vuelvo a repetir, 2 de Crónicas: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré ¿qué? Su tierra. Aunque este verso fue dado de manera particular, incluyendo una promesa para Israel, estas verdades tienen aplicación para nuestros días y en particular para este momento, como lo podemos comprobar en 1 Corintios capítulo 10, verso 11. Ahora, vamos a desglosar rápidamente este pasaje que ha sido tan usado por muchos hermanos en la iglesia referente a la oración. Este es el orden divino. Primero, la confrontación. De manera que nosotros en esta época debemos tener palabras de consuelo para los hermanos, para la humanidad, pero también de confrontación, porque no tiene sentido que mañana pase esta pandemia y quede como si nada. ¡Ay, me pegó y no me dolió! Es el momento no solamente de consolar, sino también de confrontar. Lo primero que dice el Señor es, en 2 de Crónicas: si se humillare mi pueblo. ¿Qué es humillar? Tiene que ver con la palabra humildad. Y oraren. ¿Por qué dice primero el Señor que si se humilla? Por una sencilla razón. Él no escucha oraciones de los orgullosos, de los altivos, ni de los prepotentes. El Señor escucha la oración de los humildes. Por eso lo colocó en primer lugar. Si hay humildad, si hablan conmigo, que es orar, si buscan mi rostro, no mis beneficios, no mis milagros ni mis sanidades, ni la plata que se promete en muchas partes, sino si buscan mis rostros, como dice en el Nuevo Testamento, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Aquí es igual, y buscar en mi rostro. Y hay algo más en el cuarto punto: y se convirtieren de sus malos caminos. Porque mucha persona puede orar con humildad, hablar con Dios y busca de Dios, pero no hay conversión.
entonces ahí no está pasando nada. Entonces primero, si se humillan, si oran, buscan mi rostro y se convierten, y aquí está la palabra clave. Entonces, de lo contrario no. Entonces, habrá sanidad. Primero confrontación y luego sanidad. ¿Cómo es esa sanidad? Dice el Señor, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esta es una de las mejores formas de poder orar de una manera correcta, inteligente a Dios, aplicando estos pasos detenidamente, bien hechos, que están en 2 de Crónicas 7:14, para obtener respuesta en las oraciones. ¿Qué más nos dice la palabra, los comentarios que tenemos? Dios no se dirige a un mundo que le desconoce, que no invoca su nombre. Por eso Él dice, si se humillare mi pueblo, donde mi nombre es invocado. ¿Dónde se invoca el nombre del Señor? En el hogar cristiano, en la iglesia, donde podemos estar los creyentes. Hoy el pueblo de Dios es su iglesia, cada familia, cada hogar, donde su nombre es invocado y honrado. Creemos que Dios no solo está tratando con la humanidad en general en este momento, hermanos, sino también está tratando con su propio pueblo. Porque claro, el Señor no se está dirigiendo en este momento, Él no se está dirigiendo a un mundo que le desconoce. Él se está dirigiendo a nosotros y nosotros somos los encargados de llevar el mensaje a ese mundo que no le conoce al Señor, que hasta hoy le ha venido rechazando. Vamos a meditar ya entrando en la parte final. Dice Malaquías 1:10, lo voy a leer y alguien se podrá preguntar, bueno, ¿qué tiene que ver esto de Malaquías 1:10? Dice la palabra del Señor por medio de este profeta que está reprendiendo a los sacerdotes de Israel. Oh, si hubiera entre vosotros quien cerrara las puertas para que no encendierais mi altar en vano. No me complazco en vosotros, dice el Señor de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Dice el Señor, oh, si hubiera quien cerrara las puertas de los templos o de las iglesias. ¿Saben una cosa? Están cerradas. En este momento, por eso traigo este verso en este momento para una comparación. Él dice, si hubiera quien lo cerrara. Y nosotros hoy en día los hemos cerrado. ¿Por qué? Porque no me agrada lo que acontece adentro de estos templos y de estas iglesias. Han dejado caer mi nombre. ¿Tendrá alguna relación lo que sucedió en ese entonces con la situación de hoy? ¿Qué creen, hermanos? Meditar en ese verso, al igual que en 2 de Crónicas 7:14 y en lo que hizo Josafat y con Amós, es básico para una grande renovación espiritual. ¿Qué estaba sucediendo? De acuerdo a lo que dice Malaquías, se estaban robando las ofrendas, estaban haciendo lo mal delante del Señor. Y hoy en día, en muchas congregaciones cristianas, queridos hermanos, han cogido esta Biblia, la palabra del Señor, para negociar. Han cogido los púlpitos para hacer componendas. Han hecho negocios extraordinarios muchos hombres que se llaman apóstoles y predicadores. Y desde luego el Señor no está contento con lo que está pasando hoy en día, como tampoco lo estuvo en el Antiguo Testamento. Por eso tuvo que enviar disciplina de su propia mano y otras pandemias que Él permitió. Y hoy en día nosotros no dudamos al leer la palabra del Señor que nos está llamando la atención a nosotros personalmente, a mí, para que hable en mi familia, para que hable en la iglesia, para que interceda, para que ore, para ver si estos líderes que han hecho tan mala predicación, dañando la imagen del Señor, a ver si estos líderes un día pueden llegar a reencontrarse con Él, porque ha habido mucho daño y por eso el Señor, nosotros creemos, está también aprovechando esta oportunidad, digo yo, porque no sé si espiritualmente, no sé si divinamente Él colocó esta pandemia, pero lo que sí puedo afirmar es que Él la está usando
para tratar tanto con el mundo como con su pueblo, nosotros los cristianos. Este tiempo de aislamiento, queridos hermanos, de cuarentena, lo hemos dicho desde que comenzó esta situación, es la mejor oportunidad para la humillación, para la oración, para esa búsqueda de Dios, para que haya conversión genuina y renovación espiritual, la cual traerá sanidad espiritual para todos los hijos de Dios. Muchos quieren que esta pandemia pase lo más pronto posible, pero yo me atrevo a afirmar algo. Nosotros los cristianos no debemos estar preocupados porque el Señor acabe con esto lo más rápido posible, sino hasta tanto se muestre lo que Él quiere hacer de nosotros. ¿Cuáles son sus propósitos en nuestras vidas? Y que el Señor haga su preciosa voluntad, pero que nosotros reconozcamos hoy la necesidad de una renovación espiritual, de un reencuentro con Él, porque muchos hemos tenido la iglesia, la palabra del Señor, folclóricamente, como por deporte. Y esto que está pasando, que ha pasado desde Génesis hasta hoy, es una muestra de que el Señor sigue llamando en su amor la atención tanto a los que no le conocen como a nosotros los que le conocemos. Apreciados hermanos y amigos, este es el mejor momento. Si queríamos tiempo, como dijo alguien, si queríamos tiempo para la familia, acá lo tenemos. Si estábamos cansados de trabajar, acá estamos descansando. Si no queríamos salir a la calle, aquí estamos en la calle. Si queríamos economizar dinero y no gastar, aquí lo estamos economizando en cierto sentido, porque no podemos hacer absolutamente nada. ¿Cómo ir a hacer en el tiempo de la tribulación? Esto apenas es una muestra, pero apenas una muestra de lo terrible que va a ser esos 7 años para las personas que se quedan, por un lado, que rechazaron el Evangelio, pero también para aquellos que se van a salvar, como el pueblo de Israel y de las otras naciones que no han oído el Evangelio, porque muchos llegarán a la salvación, pero a costa de su propia vida, porque la gran mayoría será decapitada. Qué tristeza, pero eso está escrito. Palabras ahora de fortalecimiento en este momento, hermanos, pero también de confrontación. Que el Señor nos ayude a seguir adelante. Seamos obedientes, aislémonos hasta donde podamos. No busquemos oportunidad para que nos sancionen, para que nos hagan comparendos, porque ¿en dónde queda nuestro testimonio del Dios que nosotros hablamos, del Dios que le decimos a los demás que en Él confiamos? ¿Dónde queda ese testimonio si nosotros no obedecemos? Que el Señor nos ayude a seguir adelante. Esperaremos en Él. Oremos. Padre Santo, gracias por esta mañana preciosa. Gracias por habernos permitido tratar estos temas. Esperamos que tu Santo Espíritu los implante en nuestro corazón, que sea un aprendizaje estos hechos del Antiguo Testamento, para que nosotros hoy en día no cometamos los mismos errores de desobediencia, de indiferencia hacia ti, Padre Santo. Permite que esta época nos ayude cada día a tener más reencuentro contigo, más búsqueda de ti, más sed de tu palabra, más deseos de orar, de compartir en familia, de vivir en armonía, de estar siempre gozosos a pesar de lo que puede estar sucediendo por fuera. Señor, gracias por amarnos, salvarnos, guardarnos. Gracias también por obrar en sanidades en nuestras familias, en nuestros hogares, porque tenemos seres queridos enfermos. Nos han hecho peticiones de oración por esto, Padre. Tú sabes dónde hay enfermedad espiritual, mental, emocional, física, económica. Gracias, Padre del cielo, por inclinar tu oído y hacerte cargo de estas necesidades básicas también en cada uno de nosotros. Padre del cielo, eres el único Dios que tenemos. Te agradecemos la oportunidad que nos da ahora mismo de tener esta relación con nuestros hermanos a través de tu palabra. Gracias por salvar nuestras familias. Gracias por cuidarlas donde quiera que ellos estén, en Colombia o en otro país. Gracias por hacerte cargo de ellos, Señor. Te amamos a ti y como Josafat inclinamos nuestro rostro, Señor. Nos humillamos delante de ti para clamar, Señor, porque tú nos darás la victoria, Padre Santo, en el precioso nombre de Jesucristo nuestro Salvador, con acción de gracias. Amén, Señor.
Muy bien, hermanos, entonces seguimos por la mañana y en la noche transmitiendo a través de Radio Mensaje de Libertad. Sintonícese con nosotros. Gracias por los que ya lo están haciendo en Colombia y en otros países. ¿Y cuál es el anhelo? Permanecer en contacto. Y hoy más que nunca lo necesitamos. Gracias a Dios por esta oportunidad. Seguimos adelante, hermanos. Bendiciones para todos. Muchas felicidades.